Hola amigos, en nombre de Centro Japonés de Información Electrónica y las revistas Electrónica y Servicio y Saber Electrónica, les damos la más cordial bienvenida y los invitamos a compartir este video que trata sobre manejo del multímetro y servicio de equipos electrónicos. El multímetro es el instrumento básico para todo técnico reparador, en general para todos los amantes de la electrónica. Es quizá el primer instrumento, la primera herramienta con que contamos cuando nos vamos a dedicar a esta disciplina. Sin embargo, existen distintos tipos de instrumentos. Tenemos los denominados multímetros o tester analógicos y los denominados multímetros o tester digitales. La diferencia está en que en uno de ellos nosotros debemos realizar la lectura de una medición por medio de una escala y una aguja, mientras que en los multímetros digitales nosotros tenemos la información de la medición que estamos realizando en un display. Dicho de otra manera, en un tester digital podemos realizar la medición en forma automática porque basta con leer lo que nos dice el display, mientras que aquí tenemos que interpretar lo que nos dice una aguja. Por otra parte está la vieja creencia de que los tester o multímetros digitales son mejores que los analógicos, lo cual no siempre es verdad. Un tester digital de 2,5 dígitos es muy inferior a un multímetro analógico que tenga una impedancia, por ejemplo, de 100.000 ohm por volt, como es este instrumento. Sin embargo, un buen multímetro digital va a ser mejor que uno analógico de similares prestaciones. En este video nosotros nos proponemos enseñarle a medir todo tipo de componentes electrónicos básicos y a su vez a realizar mediciones sobre equipos o elementos usuales en electrónica a los fines de que pueda repararlos cuando en ellos se presenta algún inconveniente. Para esto muchas veces haremos uso de determinados instrumentos adicionales, como un transformadorcito para realizar la lectura de capacitores, o un medidor básico de transistores, o cualquier otro tipo de aparato, como ya iremos viendo a lo largo de este video. Sin embargo, cabe aclarar una vez más que con un multímetro analógico puedo realizar un montón de mediciones que no las podría hacer con un multímetro digital, lo cual no significa que estos instrumentos sean mejor que los otros. Es muy difícil localizar la base, el colector y el emisor de un transistor de radiofrecuencia con un multímetro digital. Sin embargo, el procedimiento para hacerlo con un multímetro analógico es muy sencillo, tal como veremos en este video. A su vez, también es muy sencillo poder localizar cuándo un transistor es una disjuntura, o si se trata de un transistor de efecto de campo y cuál es el drenaje, la fuente, cuál es la compuerta. A su vez, es muy fácil poder disparar a un tiristor o a un triac con un multímetro analógico, mientras que el procedimiento para hacerlo con un multímetro digital requiere de elementos adicionales. Por lo tanto, veremos cómo hacer determinadas mediciones utilizando los dos instrumentos. Tenemos en pantalla un multímetro analógico. Fíjese que encontramos una parte correspondiente a la escala donde nosotros vamos a realizar la lectura de las mediciones y otra en la cual tenemos la llave selectora de funciones para utilizar el instrumento como nosotros querramos. Como veremos más adelante, el instrumento puede comportarse como medidor de resistencias, como voltímetro, amperímetro o microamperímetro. En cuanto a la escala, nosotros podemos notar en la parte superior una que corresponde a aquella que nos permite medir resistencias, mientras que posteriormente tenemos otra para la medición de tensiones o corrientes en corriente alterna y en tercer lugar una escala para medir tensiones o corrientes directas, es decir, de corriente continua. Para la medición de resistencias, cuando el instrumento está sin deflexionar la aguja, corresponde a la máxima resistencia o al máximo valor resistivo que corresponde a infinito, y si nosotros queremos medir el mínimo valor de resistencia, evidentemente la aguja se desplazará hacia el extremo opuesto
para la medición de resistencia. Note que adrede nosotros estamos realizando diferentes operaciones con el multímetro que luego explicaremos a los efectos de que usted sepa utilizarlo sin ningún tipo de inconveniente. A diferencia de lo que ocurre con un multímetro analógico, en un tester digital realizamos la medida sobre una pantalla de cristal líquido, mientras que también contamos generalmente con una llave selectora de rango para nosotros utilizar aquella medición que más nos conviene, es decir, hacer que el multímetro se comporte como voltímetro o como amperímetro o para mediciones de resistencia. En este caso tenemos la llave selectora colocada para una medición de resistencia. Las puntas de prueba están abiertas y corresponde a la medición de una resistencia de el máximo valor, es decir, infinito. Esto se muestra en la pantalla del tester como una indicación con un 1, lo cual significa que está fuera de escala o que la medición es infinita. Si nosotros juntamos las puntas de prueba, note que me muestra una indicación correspondiente a 0 ohm, a diferencia de lo que ocurre con el multímetro analógico, que nosotros tenemos que interpretar la medida de una aguja. Volviendo a la escala del multímetro analógico, nosotros normalmente tenemos en color rojo aquellas que corresponden a mediciones que debemos realizar en referencia a corriente alterna. Para medir resistencias, que siempre suele ser la escala superior, tenemos o un color negro o un color verde oscuro, y para realizar mediciones de tensión o corriente en corriente continua, normalmente tenemos escalas en color negro. Note a su vez que nosotros tenemos la posibilidad de medir capacitores y decibeles, para lo cual haremos uso de algunos aparatitos adicionales, como veremos posteriormente. Note además que en la escala existe un espejo. Este espejo es para que el operador no cometa error denominado de paralaje durante la medición o lectura. Esto quiere decir que cada vez que yo voy a realizar una medición, tanto la aguja como su imagen en el espejo tienen que ser una sola para que uno esté realizando la medición como corresponde. Continuando con este multímetro, en la parte inferior contamos nuevamente con una llave selectora, una perilla para el ajuste de ohm, otra perilla para colocar el tester en discontinuidad de uso, es decir, en off, para que la aguja deflexione en sentido horario o para que la aguja deflexione en sentido antihorario. Normalmente nosotros debemos utilizar para realizar mediciones la posición más, que implica deflexión en sentido horario. A su vez, tenemos diferentes enchufes para conectar las puntas de prueba en distintos lugares en función de la medición que vamos a realizar. Insisto que la llave selectora nos permite seleccionar medidas de resistencia, medidas de tensiones en corriente alterna, medidas de tensiones en corriente continua y mediciones de corriente en corriente continua. Aquí estamos realizando mediciones de resistencia, seguimos con mediciones de resistencia. Aquí colocaremos la llave cada vez que vamos a realizar una medida de una tensión alterna, por ejemplo, si queremos medir la tensión correspondiente a la línea. Si giramos la llave selectora, la podemos ubicar en la posición que me permite medir corrientes continuas o tensiones en corriente continua. Fíjese que tenemos conectores en verde para realizar mediciones especiales, y en ese caso debemos colocar la llave selectora en estas posiciones, tal como lo veremos más adelante. Bien, uno de los instrumentos que tiene nuestro multímetro es justamente el ómetro. Para poder medir resistencias debemos colocar la llave selectora en las escalas que normalmente dice R por. Este instrumento tiene R por 1, R por 10, R por 1K y R por 10K. Este es el factor multiplicador al cual se debe aplicar la lectura que nosotros tenemos en la escala para obtener el valor de la resistencia.
Es decir, en este caso, como estamos en R por 10, cualquier valor leído hay que multiplicarlo por 10 para obtener el valor final. Si estuviese en R por 1K, el valor que estuviese midiendo en la escala habría que multiplicarlo por 1000. Volvamos entonces a R por 10 y supongamos que quiero medir una resistencia cualquiera. Realizo la medición y me da un valor determinado. Si me fijo, la escala está pisando el valor 40. ¿Cómo se lee esto? Por ejemplo, supongamos que colocamos la llave selectora en R por 10, lo que significa que vamos a tener que multiplicar lo que me dice o lo que estoy leyendo en la escala por 10, que es el valor. Como primera medida, debemos ajustar la posición de la aguja uniendo las puntas y haciendo con esta llavecita OM Adjust que la escala se ubique justo en el 0. Esto es porque al unir las puntas de prueba estoy realizando un circuito equivalente a una resistencia de 0 ohm. Al quitar las puntas de prueba, nuevamente la aguja se va a la posición de infinito de ohm. Supongamos querer medir esta resistencia. Para ello, toco únicamente un extremo y con el otro realizo la medición. Fíjese que la aguja se posiciona en 100. Esto significa que estoy midiendo una resistencia cuyo valor es 100 multiplicado por 10 del valor de la llave selectora. 100 por 10 equivale a una resistencia de 1K. Tomemos otro componente. Supongamos querer medir una resistencia de otro valor. En este caso, nuevamente, realizo la medición y prácticamente la aguja no se mueve. Esto es indicación de que la resistencia es de un valor más elevado. Para poder realizar la medición como corresponde, debemos entonces cambiar la posición de la llave selectora. Para esto, dejamos por un momento la resistencia que vamos a medir, cambiamos la posición de la llave selectora, volvemos a ajustar el 0 de la escala. Ahora nos ubicamos en R por 1K. Significa que lo que nosotros estemos midiendo vamos a tener que multiplicarlo por 1000 para obtener el valor de la escala. Hacemos la medición. Fíjense en que la aguja se posiciona más allá del 20. Noten que entre el 20 y el 50 hay 3 divisiones o 3 segmentos grandes. Uno que corresponde a 30 y otro a 40, entre 20 y 50. En este caso estamos entre el 20 y el 30. Ahora bien, entre 20 y 30, a su vez, hay otras 5 divisiones. Cada división corresponde a 0.2, o en este caso, como estamos de 20 a 30, corresponde a 2. Es decir, la primera división pequeña será 22, la segunda 24, la tercera 26, la cuarta 28, y así hasta llegar a 30. Noten que en este caso estamos entre el 26 y el 28. Significa que entre 26 y 28 la media es 27, multiplicado por 1K, estamos en presencia de una resistencia de 27.000 ohm. Para aquellos que sepan el código de colores, en este caso, el resistor tiene los colores rojo, violeta y naranja, correspondiente a un resistor de 27.000 ohm, como corresponde a la medida que nosotros hemos realizado. Vamos a realizar ahora la medida de otro resistor. Este es un componente cuya potencia de disipación es mucho mayor que los otros que estamos considerando en esta experiencia. Si nos fijamos en el cuerpo de la resistencia, en lugar de tener bandas de colores, tenemos un número que identifica el valor de la resistencia. En este caso, 10R, que equivale a una resistencia de 10 ohm. Significa que para poder realizar la medición
de este componente, deberíamos colocar la llave selectora en R por 1, nuevamente hacer el ajuste, como en toda medición de resistencia, y ahí sí realizamos la medición del componente. Si nos fijamos, la aguja está detenida entre el 0 y el 20 y justo cae en la división grande que está entre 0 y 20. Significa que es una resistencia de 10 multiplicado por 1, que es el valor de la llave selectora, me está indicando que es una resistencia de 10 ohm. Cuando medimos resistencias, jamás se deben tocar los dos terminales con los dos dedos de una mano, debido a que la lectura que voy a estar realizando no va a ser la correcta. Esto es así porque al valor de la resistencia voy a estar incluyéndole el valor de mi cuerpo, que está en este caso en paralelo con la resistencia. Estoy midiendo una resistencia de alto valor. Miren la diferencia que ocurre cuando toco con los dedos y cuando quito los dedos. Evidentemente, la diferencia es muy grande. En este caso estaba midiendo una resistencia cuyos colores son naranja, naranja, verde, que equivale a 3 y 6 ceros, es decir, 3,3 megohm, mientras que la resistencia de mi cuerpo puede oscilar en 200-300K, implica que mi cuerpo tiene una resistencia de mucho menor valor y por lo tanto influirá directamente en el valor total de la medida. Es por eso que jamás, cuando se realiza la medición de una resistencia, se deben tocar ambos terminales con los dos dedos de una mano. La medición de resistencias con un multímetro digital es un poco más sencilla. Como primera medida, no hace falta ajustar el 0 de ohm, porque cada vez que yo uno las puntas de prueba, el instrumento me va a estar indicando 0 ohm en la escala. Posteriormente, el rango directamente me dice cuál es la unidad que voy a estar midiendo en la escala. Si la llave selectora está posicionada en este punto, voy a poder medir resistencias de hasta 200 ohm. Aquí voy a poder medir resistencias de hasta 2000 ohm. Aquí voy a poner mis resistencias de 20K, es decir, de hasta 20.000 ohm. Aquí de 200.000 ohm como máximo. Y aquí hasta 2 millones de ohm. En este caso voy a medir una resistencia de un valor relativamente bajo, por lo tanto, colocamos el rango en 20K para ver qué es lo que sucede. Realizamos la medición y fíjense en que me está indicando un valor de 0,97. Como estoy en una escala de hasta 20K, el valor está expresado en K. Significa que 0,97 por K equivale a 0,97K, es decir, casi 1000 ohm. Podemos bajar el rango porque sabemos que es una resistencia menor de 2000 ohm y al hacer la lectura directamente en la pantalla voy a leer el valor en ohm. Equivale a una resistencia entonces de 970 ohm. Como la resistencia es de 1000 ohm, 970 es un valor que está dentro de la tolerancia que especifica el fabricante, que para este componente es del 5%. Otro instrumento que tiene asignado nuestro multímetro es como voltímetro de corriente continua, para lo cual la llave selectora hay que colocarla dentro del rango denominado DCB. En cualquiera de estas posiciones, nosotros vamos a poder realizar mediciones de tensión continua. Para poder realizar la medición y así dar un ejemplo, vamos a hacer uso de una fuente de alimentación típica para el taller. En las puntas de prueba de esta fuente de alimentación, yo tengo una tensión cuyo valor va a depender del valor, de la posición, de una llave que fija el ajuste de tensión. Para realizar una medición de tensión continua,
todo voltímetro debe conectarse en paralelo. Esto significa que las puntas de prueba deben estar conectadas en paralelo. La punta negra, que debe estar conectada en el polo negativo del instrumento, debe medir el polo negativo de la fuente de alimentación, mientras que la punta roja debe estar conectada en el polo positivo de dicha fuente. Note que al querer realizar la medición, en la escala nosotros tenemos un desplazamiento muy pequeño de la aguja indicadora. Esto significa que la tensión que estamos midiendo es mucho menor que la máxima que soporta la escala. Nosotros hemos colocado la llave selectora para medir una tensión de hasta 300 volt, esto significa que son 300 volt a fondo de escala, y como la tensión es menor, puedo cambiar la posición de la llave selectora. Note que ahora estoy en una posición en la cual puedo medir 30 volt a fondo de escala, que tengo que medir tensiones continuas, por lo tanto voy a utilizar la tercera escala que dice dCb. En esta posición voy a medir 30 volt a fondo de escala. Implica que cuando la aguja esté por aquí, es porque voy a estar midiendo una tensión de 30 volt. Si cae aquí, voy a medir 25 volt. Si cae aquí, voy a medir 20 volt, 15 volt, 10 volt, 5 volt y 0. La aguja en este caso se ha parado en una posición intermedia entre 10 y 15. Entre 10 y 15 tengo varias divisiones. La posición del medio va a corresponder a una tensión de 12 volt y medio. Implica que cada rayita pequeñita corresponde a 0,5 volt. Es decir, que estoy en 10, que es la posición grande, más una liñita más, estoy frente a una tensión de 10 volt y medio. Supongamos que yo cambio el valor de la tensión de alimentación. Obviamente, la aguja indicadora me va a dar un valor menor. Si quiero saber cuál es el valor de esta nueva tensión, como no he cambiado la posición de la llave selectora, sigue estando en 30 volt, esto significa que tengo que seguir utilizando la misma escala, es decir, la tercera escala con el valor central. Aquí tendré 30 volt, 25, 20, 15, 10, 5, significa que estoy midiendo una tensión inferior a 5 volt. Por lo tanto, puedo volver a cambiar el rango en este caso a los fines de hacer una medición un poco más detallada. ¿Por qué? Porque la próxima posición de la llave selectora es 6 volt a fondo de escala y yo debo medir una tensión inferior a 5 volt como recién les expliqué. Significa que si cambiamos la posición de la llave selectora, ahora voy a medir 6 volt a fondo de escala. Implica que utilizo la tercera escala y el primer número de esa tercera. Es decir, aquí tendré 6 volt, 5 volt, 4 y así sucesivamente. Estoy entre 4 y 5. La posición central será 4,5 volt. Y después tengo diversas rayitas y cada rayita corresponde a 0,1 volt. Significa que estoy 4,5 más una rayita más. Eso equivale a una tensión de 4,6 volt. La medición de tensión continua con un tester digital quizá puede resultar más sencilla. Como primera medida, la llave selectora debe estar colocada en el rango para medición de tensiones continuas. Nosotros aquí podemos medir tensiones que van desde 200 milivolt hasta 1000 volt a fondo de escala. Si ahora yo coloco nuevamente la punta de prueba roja en el positivo de la fuente de alimentación y la punta de prueba negra en el negativo, voy a poder medir el valor de la tensión que me entrega la fuente. En este caso, fíjense en que prácticamente no tengo indicación de la medición. Bajamos la posición de la llave selectora para medir 20 volt como tensión máxima y estamos midiendo una tensión directa de 4,72 volt. Ahora, si nosotros ajustamos o corremos el potenciómetro que permite variar la tensión de alimentación, en la medida que variamos la tensión, podemos ver la variación en la indicación
que muestra la pantalla de cristal líquido del multímetro, utilizado como voltímetro de corriente continua. Una variante más que tiene nuestro instrumento es justamente como voltímetro de corriente alterna. Para medir tensiones de corriente alterna, debo colocar la llave selectora en cualquiera de las posiciones que dicen A, C, B. En este caso, podemos medir 1200 volt a fondo de escala, 300 volt a fondo de escala, 60 volt a fondo de escala, 12 volt a fondo de escala y 3 volt a fondo de escala. La escala que debo utilizar es la que dice ACB, es decir, la segunda, yendo desde el exterior hacia el interior del multímetro, que como vemos tiene el color rojo. Para realizar nuestro primer ejemplo vamos a medir la tensión de línea. Estamos en la República Argentina y en este país la tensión debería ser de 220 volt. En otros países de América Latina la tensión puede ser de 110 o 117 volt. Como debemos medir 220 volt, colocamos la llave selectora en 300 volt a fondo de escala, utilizamos la escala roja que dice ACB, 300 volt a fondo de escala, aquí tendría 300 volt, si la escala se ubica aquí 250 volt, 200 volt, 150 volt, 100 volt, 50 volt y hay 0. Al hacer la medición, note que la escala cae entre el 20 y el 25. 20 corresponde a 200 volt, 25 corresponde a 250 volt. El centro de la escala sería 225 volt y cada lineita corresponde a 5 volt. Implica que estoy 200 más 4 lineitas, 220 volt. Es decir, estoy midiendo el valor eficaz de la tensión alterna. Ergo 220 volt. La misma medición podemos realizarla con un multímetro digital y en este caso deberíamos utilizar la llave selectora en tensión alterna. Y para este caso tenemos dos rangos, 200 volt como máximo y 750 volt como máximo. Como vamos a medir 220 volt, lo colocamos en 750 y la medida es directa. 750 multiplicado por 1, porque la medición es directa, corresponde a una lectura de 218 volt aproximadamente. Para realizar otro ejemplo vamos a suponer un circuito formado por un transformador, reductor de la tensión de línea, una resistencia limitadora y una resistencia sobre la cual queremos medir su tensión. Como estamos hablando de una tensión pequeña, puedo tocar el componente con las manos sin ningún peligro de choque. Obviamente, para realizar la medición sabemos que el voltímetro debe conectarse en paralelo. Al hacer la medición, el multímetro se encuentra con el rango 300 volt a fondo de escala. Medimos en paralelo y la aguja prácticamente no se mueve. Implica que la tensión a medir es más pequeña y por lo tanto podemos variar el rango. Ponemos en 60 volt a fondo de escala, realizamos nuevamente la medida. Al cambiar la llave selectora, si la escala estuviese aquí serían 60 volt, 50, 40, 30, 20, 10, 0. Estoy entre 10 y 20. Entre 10 y 20, la rayita del medio serían 15 volt. Implica que cada rayita pequeña equivale a 1 volt. Como estoy en 3 rayitas después del 1, es decir, de 10 volt, entonces tenemos una tensión de aproximadamente 13 volt. Insistimos, el voltímetro se conecta en paralelo. La tensión a medir es alterna, por lo tanto el rango es el que corresponde a una tensión alterna. Tendríamos en este caso 60 volt a fondo de escala y estamos midiendo una tensión de 13 volt aproximadamente. La misma medición podemos realizarla con un tester digital. En este caso colocamos la llave selectora en 200 volt a fondo de escala porque sabemos que no voy a medir una tensión superior a esa. Y al medir con la punta de prueba
me da un valor de aproximadamente 12,9 volt, es decir, muy cercano a los 13 volt que medimos con el multímetro analógico. Otra de las funciones de un multímetro es como amperímetro de corriente continua. Para eso la llave selectora debe estar ubicada en la posición que dice DC miliampere, es decir, DC de corriente directa, miliampere, que es el valor que vamos a estar midiendo. Y como ocurre con el caso de las tensiones, el número del rango me indica el máximo valor que puedo medir a fondo de escala. En este caso voy a poder medir 30 mA a fondo de escala, 6 mA a fondo de escala, 0,3 mA a fondo de escala y 0,03 mA a fondo de escala, es decir, 30 microamperes. La mayoría de los multímetros no son capaces de medir una corriente tan pequeña. Recordemos que este es un multímetro un poquitito de mejores características que los normales. Obviamente, para medir corriente continua, el instrumento debe conectarse como amperímetro, es decir, en serie con el elemento por el cual está pasando la corriente que deseamos medir. Para eso vamos a utilizar un circuito formado por una fuente de alimentación y una resistencia. Ahora bien, abrimos el circuito y en los dos terminales que han quedado libres debemos conectar el amperímetro teniendo en cuenta la polaridad. El polo negativo del instrumento debe conectarse al negativo de la fuente y el positivo al terminal restante. Al nosotros realizar la medición de la corriente, fíjense que prácticamente no se mueve. Como no se mueve la aguja, implica que la corriente a medir es muy pequeña. Por lo tanto, podemos cambiar el rango correspondiente a la llave selectora. Ahora estamos en 6 mA a fondo de escala. Significa que utilizo la escala que corresponde a DCA de DC mA, serían 6 mA, 5, 4, 3, 2, 1 mA, medio miliampere, implica que cada liñita correspondería a 0,1 mA. Como estamos en dos rayitas, estamos en presencia de una corriente cercana a los 0,2 mA. Si nosotros variamos el rango, vamos a poder realizar la medida con mayor exactitud. Estamos en 0,3 mA a fondo de escala, implica que sería 0,3 mA, 0,25 mA, 0,2 mA, 0,15 mA, 0,10, y como estamos entre 0,10 y 0,15, estamos en presencia de una corriente de 0,12 mA. La misma medida podemos realizarla con un multímetro digital. Para eso, la llave selectora debe estar conectada en posiciones que corresponden a mediciones en ampere, que en este caso serían 200 mA como máximo, 20 mA como máximo, 2 mA que equivale a 2000 microamperes y 200 microamperes. Como antes, el polo negativo debemos colocarlo con el terminal negativo de nuestro multímetro y el terminal positivo en el restante. Al hacer la medición, corresponde a una corriente de el orden de los 180 microamperes, es decir, 0,18 miliamperes. Note que en este caso la medición es un poco más exacta que la obtenida con el multímetro analógico. En el caso anterior hemos medido una corriente muy pequeña del orden de 0,1-0,2 miliamperes, que es la que corresponde a muchos circuitos de equipos modernos, en los cuales el consumo es muy pero muy pequeño. Vamos a analizar ahora otro ejemplo en el cual la corriente es un poco mayor. Para eso, como siempre, para medir corrientes debemos utilizar el multímetro como amperímetro y este tiene que estar conectado en serie con el elemento cuya corriente queremos medir. Por lo tanto, abrimos el circuito, el polo negativo lo conectamos a la punta negra de nuestro multímetro y la punta positiva la conectamos al terminal libre restante. Al hacer la medición, note
que ahora estamos en el rango de 6 mA a fondo de escala, implica que aquí tendría 6 mA, la aguja cae en el 5, lo que corresponde a una corriente del orden de los 5 mA, sustancialmente mayor que en el caso anterior. Un potenciómetro es una resistencia variable, es decir, es un componente que tiene una pista sobre la cual se apoya un metal que hace contacto en diferentes puntos de la misma y así da valores distintos de resistencia entre dos terminales de ese componente. Para medir entonces la resistencia de un potenciómetro, sabemos que entre los extremos del mismo tengo el valor total de la resistencia y entre punto medio y uno de los extremos un valor parcial de resistencia que corresponderá al grado de giro del eje que variará la posición sobre el cursor de ese potenciómetro. Significa entonces que para medir la resistencia de un potenciómetro debemos colocar la llave selectora en posición de resistencia, debemos unir las puntas para realizar el ajuste de 0 de ohm y entonces medir la resistencia entre los extremos del componente. En este caso me está dando una indicación de prácticamente 100 que debemos multiplicar por un K de la llave selectora, implica que estamos en presencia de un potenciómetro de 100K. En realidad, si realizamos la lectura, en lugar de 100K, me está dando una indicación de aproximadamente 90K. Para la medición del estado del cursor, hacemos uso de una punta de prueba que tenga un cocodrilo o yacaré, a los efectos de poder conectarla en uno de los extremos del potenciómetro. Con la otra punta de prueba la colocamos en el punto medio y vamos girando el eje del potenciómetro. Al girar, evidentemente, como voy a estar en presencia de diferentes valores de resistencia, la indicación que va a dar sobre la aguja va a ser tal que corresponde al valor resistivo de este potenciómetro en el punto en que está conectado el eje en ese momento. Si existieran saltos, es decir, si la aguja, en lugar de provocar un movimiento continuo, provocase saltos, estaríamos en presencia de una pista ruidosa, es decir, el componente estaría defectuoso. En este caso estamos en presencia de un potenciómetro en perfectas condiciones de uso. Podemos realizar la misma medición con un multímetro digital, es decir, en primera medida medimos la resistencia entre los extremos y leemos el valor directamente sobre la pantalla de cristal líquido. Vemos que tenemos un potenciómetro que dice ser de 94,7 y en el rango, es decir, la llave selectora, estoy en 200K a fondo de escala. Significa que estoy midiendo un potenciómetro de 94,7K. Para medir el valor del estado de la pista, nuevamente colocamos el terminal restante en el polo central del potenciómetro y al variar el eje, la resistencia también lo hace y por lo tanto la indicación sobre la escala. Como no existen saltos en la indicación, estamos en presencia de un potenciómetro en perfectas condiciones de uso. Un capacitor es un componente constituido por dos placas paralelas enfrentadas con dos terminales que sirven para acumular cargas. Significa que la resistencia que tiene que haber entre los extremos del componente en principio debería ser infinita. Sin embargo, todos los capacitores, como así cualquier otro componente electrónico, posee pérdidas y en términos de resistencia se denomina en un capacitor resistencias de pérdida. Los capacitores pueden ser de distinto tipo. En este caso tenemos capacitores llamados de cerámico y capacitores electrolíticos. Un capacitor electrolítico es un componente que posee dos placas paralelas y entre medio de las placas un componente denominado dieléctrico, que en este caso es electrolítico,
y por lo tanto la resistencia de pérdida es bastante grande. Significa que en términos reales la resistencia es pequeña, es mucho menos que el infinito teórico real. Ahora bien, si yo quisiera medir capacitores, en principio la medición se restringe a conocer que el componente no esté en cortocircuito. Es decir, que colocando la escala de forma tal que el rango, la llave selectora, esté en una posición alta de resistencia, R por un K, por ejemplo, al medir entre los extremos de un componente, veo que no existe indicación alguna de la escala. Lo que significa que el componente en principio está abierto, es decir, no tiene continuidad y por lo tanto no está en corto. Si tomara cualquier otro capacitor, la indicación debería ser en principio igual, es decir, no tiene resistencia de pérdida. Ahora fíjense qué es lo que ocurre si yo tomo un capacitor electrolítico. Vean que en principio me marcó una resistencia y que la misma va disminuyendo en la medida que transcurre el tiempo. Si invierto la polaridad, fíjense en que en un primer momento la aguja se va traspasando el cero de la escala y la indicación comienza a disminuir. Esto es así porque un multímetro tiene un circuito equivalente formado por una resistencia interna, una batería y una punta de prueba.